Habría sido un precioso día de finales de verano, pero a las 9 menos 14 minutos de la mañana, un Boeing 767 de American Airlines, con 92 pasajeros a bordo, chocó contra la torre norte del World Trade Center. Y aquel precioso día de finales de verano se convirtió en la peor pesadilla de una ciudad que descubrió a golpe de caos, destrucción y escombros el significado de la palabra fragilidad. Fue general y muy espeso, pero poco a poco la ciudad se fue recuperando a sí misma a pesar de las ausencias. Pasó un mes y otro y un año, las heridas fueron cicatrizando y el dolor cediendo. Las calles se arreglaron, los restaurantes abrieron, el metro volvió a parar en todas las estaciones y la gente aprendió a convivir con el miedo. Volvió el ruido, los atascos, los paseos por el parque, los teatros, el amanecer, los perritos calientes, los repartidores. Se abrieron las ventanas y la gente volvió a mirar al cielo solo por el gusto de mirar al cielo. Nueva York, el ombligo del mundo, el faro de tanto bueno y tanto malo, se fue olvidando sin olvidarse del todo. Y simplemente siguió viviendo. Los taxistas de Nueva York son el vivo retrato de una ciudad donde todos y nadie somos de fuera. Conocen sus rincones, sus virtudes, sus defectos y ese no sé qué que siempre te atrapa. Michael conduce un taxi desde hace 10 años y pasa en él tantas horas que más que un taxi parece su casa. José, americano de padres españoles y criado en España, lleva más de 20 al volante y sigue sin acostumbrarse a los atascos. A Cliff le molesta mucho que los clientes hablen a gritos por el móvil y a Sanjida que todos la juzguen por ser mujer. Kamran no quiere ser taxista, pero tiene que ganarse la vida. Mientras que para Víctor cada carrera por Nueva York es una aventura. Mohan escucha música de la India y practica su inglés. En Turquía, Erhan llegó a estudiar una carrera universitaria y Emil salió de Madagascar para aprender electrónica en Cuba. Cuando Kervin llegó a Nueva York a los 16 años, supo que de mayor quería ser fotógrafo y lo es. Pero la fotografía dejó de pagar sus facturas y este inmigrante de la isla caribeña de San Vicente se puso a conducir un taxi por una de las ciudades más fotogénicas del mundo. Para mí era alucinante salir y recorrer todo Manhattan en 2 horas. 1 hora. Miraba todas las cosas, pero no veía a los pasajeros en la calle porque estaban mirando a otro lado. He estado en París, en Londres, en muchos lugares de África, de vuelta en el Caribe, y cada lugar tiene su excepcionalidad. Pero si tuviera que elegir, elegiría Nueva York. Porque puedes pasarte 2 horas en una manzana haciendo fotos. O simplemente quedarte parado y mirar a la gente pasar. Tanta gente diferente. La ciudad es demasiado en todo. Demasiada gente, demasiada comida, demasiados coches. Todo es demasiado. Es un paquete completo. Aquí se suben todos. De todas las razas, hombres, mujeres, gente trabajadora, parados, banqueros, ejecutivos de seguros, tenderos, oficinistas, camareros, de todo. Las gentes que vienen de la China, de la India, de Europa a hacer negocios de millonarios o posiblemente a perder sus millones, qué sé yo. Los neoyorquinos
Son fuertes, directos. Dicen lo que piensan y eso a veces puede ser bueno y otras malo. Antes del 11 de septiembre, la mayoría de la gente de este país vivía en una especie de burbuja. Y creo que la principal consecuencia de aquello, lo veo por mis amigos y por mis pacientes, es la pérdida de esa burbuja de seguridad que teníamos, aunque fuera falsa. Y quedarse aquí, sabiendo que solo es cuestión de tiempo que algo así vuelva a pasar, necesita de un proceso de negación protectora. Así que creo que la gente que se fue de la ciudad fue muy realista. No, yo nunca me he sentido inseguro, no, nunca jamás. Tanta gente que hay, ¿por qué me va a tocar a mí cualquier cosa? Somos 8 millones y pico aquí en la ciudad. No, absolutamente yo no me siento inseguro. Es necesario vivir. ¿Cómo puedes vivir pensando todo el tiempo, quiero matar a ese tío? Qué horrible pensamiento. Odio a ese otro. ¿Cómo puedes vivir una vida decente pensando así? Yo no voy a olvidar a mi sobrino, que era maravilloso, cariñoso, brillante, encantador y muy especial. No, ni quiero ni puedo olvidarlo, como todos los que perdieron a alguien. Pero la única salida es luchar por lo que crees que está bien, no obsesionarte con las represalias y la venganza. Es casi imposible saber cuántas asociaciones de víctimas del 11 de septiembre hay en Estados Unidos. Las hay de familiares de bomberos, de familiares de policías, de víctimas hispanas, asociaciones contra la construcción de la mezquita de la Zona Cero, de gente con enfermedades por haber trabajado entre los escombros, o víctimas que quieren saber toda la verdad. Y las hay también que habrían preferido que las cosas se hubieran hecho de otra manera. No me gustó lo que hicieron con Bin Laden. Yo creo que lo tenían que haber capturado con vida y haberlo juzgado, probablemente en un tribunal internacional, porque no fue solo responsable de lo que pasó aquí, en Nueva York o en Estados Unidos. Tenía deudas con gente de todo el mundo. Y hubiera estado muy bien que hubiera sido interrogado y juzgado, de modo que todo el mundo hubiera visto que lo que hizo fue equivocado. Yo estoy muy contento con cómo lo han hecho. Espero que las cosas cambien para mejor. En mi opinión, él era el símbolo de la destrucción. No lo hará más, así que es una cosa buena para América y el mundo entero. Para la gente que quiere vivir en paz.
pequeño Pakistán, un barrio de 8 manzanas en el corazón de Brooklyn, viven unos 30.000 vecinos, muchos de ellos dedicados a conducir un taxi. Los taxistas pakistaníes son de hecho mayoría entre los taxistas de Nueva York, ya casi exclusivamente inmigrantes. Y en su catálogo de cosas que contar hay sobre todo cuestiones relacionadas con el 11S y con Bin Laden. Antes del 11 de septiembre decían que éramos indios porque nadie sabía dónde estaba Pakistán. Pero después nos hicimos famosos. A mí me han preguntado incluso si yo pensaba que el gobierno pakistaní lo estaba escondiendo o protegiendo. Yo les contesté que a mí me parecía que sí, porque estaba en un lugar muy cercano a una base militar, al otro lado de la calle, y la casa era un poco rara para ese barrio. Es como si la hubieran construido para él. Desgraciadamente, la introducción al Islam o al mundo musulmán fue el 11 de septiembre. Y millones de americanos dijeron, ¿qué es esto del Islam? ¿Quiénes son los musulmanes y por qué atacan a nuestro país? Pero los que atacaron no eran musulmanes, eran criminales. Y también atacaron a musulmanes americanos. La controversia sobre la mezquita de la zona cero fue creada por los republicanos en campaña para meter miedo y dividir a la gente. Y yo me pregunto, ¿dónde no es demasiado cerca? ¿Hacemos una zona de no mezquitas en un cuarto de milla? ¿En una milla? El problema de esa teoría es que da por hecho que todos los musulmanes tienen algo que ver con el ataque a nuestro país. La polémica sobre la mezquita ha sido uno de los momentos más delicados para los musulmanes neoyorquinos en general y para los taxistas en particular. En los días de más tensión, un pasajero llegó a apuñalar a un taxista después de preguntarle si era musulmán. Nada. Insisto, nada es lo mismo desde el 11S. Nueva York sigue siendo una ciudad muy tolerante, muy abierta. Los que viven aquí pueden ser inmigrantes, americanos, haber nacido en Nueva York o estar de paso. Y hacen la ciudad muy abierta y muy diversa. Es el paraíso del inmigrante. Vengas de donde vengas, puedes encontrar un modo de vida y seguir tu cultura. Pero en estos tiempos, cuando alguien entra en mi taxi, mientras me está diciendo dónde va, noto que lee mi nombre y es un sentimiento curioso. Porque me pregunto, ¿por qué mi nombre es tan importante para él?
principio cualquier pequeña cosa nos traía malos recuerdos. Pero con el tiempo la gente ha aprendido a curarse y buscar lo bueno de la ciudad. La ciudad ha sobrevivido y con ella la gente, pero también hay que tener en cuenta que Nueva York es muy vibrante. La gente viene y se va todo el tiempo. Y puede que quien entonces vivía aquí todavía se resienta. Pero ha venido mucha otra gente después y ha obligado a los que estaban a superarlo. Siempre hay sangre nueva en la ciudad. Cada año, cada pocos meses, todo es diferente. El barrio chino cayó en una profunda depresión después de aquello. La gente que trabajaba en las torres ya no iba a comer o a cenar después del trabajo. Así que ya no eran solo las 14.000 personas que perdieron su trabajo en la industria textil, que ya no iban a comprar ropa ni comida o a comer en los restaurantes, sino además los 3.000 de las torres que también iban al barrio chino. La zona quedó devastada. Incluso ahora se nota la ausencia de los que trabajaban en esas torres gigantes. No hay baremo para medir. Sin ellos, el contorno de Nueva York era el contorno de la derrota. Y el vacío, un vacío físico y real. Hacía solo unos días que Alfonso trabajaba en la central de policía del sur de Manhattan, muy cerca del World Trade Center. Con el primer impacto su oficina tembló. El segundo lo vio claramente cuando iba con sus compañeros hacia las Torres Gemelas. 5 de ellos nunca volvieron. La Torre del Sur empezó a caer, pero inmediatamente no cayó para donde estuvimos nosotros, cayó más para adentro de la plaza. Entonces en esos momentos no sabíamos y empezamos a correr cuando veo que un bombero se cayó y corrí hasta él, lo llevé en la espalda encima mía y empecé a correr con él y todo su equipaje. Y empezamos a correr y aquí había una malla y como vino todo ese polvo y todas esas cosas, me tiré contra la malla y con el bombero hasta que el humo se aclaró.
Me arrodillé porque pensé que ese punto era el último momento de mi vida. Y empecé a rezar. Y cuando me levanto, empecé que en el humo ya se había calmado un poco y no podía salir por la puerta porque estaba todo... El portavoz de la comisión del taxi hizo un llamamiento en la radio para que todos los taxistas echáramos una mano, para que lleváramos a la gente a donar sangre o los lleváramos de vuelta desde el hospital a casa. En un almacén que había entre las calles 26 y 27 y la avenida Lexington, montaron las oficinas donde la gente iba a buscar a familiares o amigos desaparecidos. Hacíamos una fila en la puerta y los llevábamos gratis a donde fueran. Yo simplemente los llevaba y otros taxistas hicieron lo mismo. Lo hice durante mucho tiempo porque era lo único que podía hacer. Fue muy duro. Cliff es un tipo raro en el mundo del taxi, el superviviente de una especie en extinción, el taxista nacido en Estados Unidos. En sus 36 años al volante, desde los tiempos del crack, la prostitución y las armas por la calle, han cambiado muchas otras cosas y ahora conducir un taxi es más seguro de día y sobre todo de noche. La mayoría de los pasajeros son turistas, porque esta ciudad, Nueva York, es una ciudad de turistas. Hay muchos museos y muchas cosas que no puedes ver en otras partes del mundo. Es un sitio donde todos quieren disfrutar y ver lo que está pasando. Así que cojo a muchos turistas, cada día entre 100 y 120 turistas. Es tu amigo, es tu enemigo, es tu amante, ¿qué te digo? Es tu confidente. La ciudad de Nueva York es romántica y es brutalmente áspera a veces. A Víctor le gusta conducir por Nueva York. Lo reconoce un tipo con suerte, porque forma parte de la minoría de taxistas propietarios de su taxi y porque además lo compró antes de que se dispararan los precios. Pagó por él y por la licencia para conducirlo $200.000 y se lo subarrienda a su hermano y a un compatriota ecuatoriano. En septiembre de 2001, Víctor ya conducía un taxi. Nunca antes me habían dicho a mí con una gentileza que abran la puerta de mi carro y me digan muy buenos días, tenga la fineza de llevarme a tal lugar. Los neoyorqueños no acostumbran no son así. Ellos nunca, a veces te saludan, pero casi nunca te saludan. Solamente abren la puerta y te dicen la segunda y la tercera, pero ya. Y apaga el radio o lo que sea. Son, en cierto modo, así es la ciudad. Son algo déspotas por naturaleza. Era increíble porque todo el mundo manejaba en su línea, nadie pitaba la bocina del carro, todo el mundo se respetaba, no invadían los lugares de los peatones. Era un cambio total.
Empire State está a punto de perder su trono en las alturas, que recuperó sin quererlo el 11 de septiembre. Y la ciudad ha vuelto a sus prisas, a su arrogancia y a su avaricia. Pero si rascas un poco hay algo que todavía escuece. Y la memoria de los neoyorquinos se sorprende, temiendo que alguno de los intentos por volver a tentar en la ciudad tenga éxito. Vigilando con desconfianza al vecino del metro, o recuperando historias que nunca se perdieron. Yo nunca me quiero olvidar. La ciudad se ha puesto más inquieto en el sentido de que ya no éramos América, que nada le puede pasar dentro de América, que América es el más fuerte del mundo, ¿no? ¿Sabes? Hemos notado de que somos vulnerables como cualquier país del mundo. Estados Unidos, América para los estadounidenses. Con su poder, sus fisuras y esa obsesión por la libertad reflejada en casi todos sus símbolos. Y por encima de todos, en uno. La Estatua de la Libertad, un regalo de Francia en el centenario de la Independencia, llegó a Nueva York a trozos en 214 cajas. Era extranjera, pesada y un poco distante, pero el país enseguida la adoptó como propia porque en su mano izquierda traía el texto en el que los Estados Unidos de América se declaran independientes y sobre todo libres. Asomada a la bahía de Nueva York y tocando casi la herida de la zona cero, la Señora Libertad es el monumento más visitado y sobre todo más vigilado de Estados Unidos. El símbolo con mayúsculas de un país construido también a trozos con el esfuerzo de inmigrantes, colonos, visionarios y esclavos, que puede presumir de muchas conquistas y avergonzarse de muchas injusticias. Los negros hemos pasado mucho en este país. Nos discriminaban en todo, aunque nosotros teníamos orgullo como todo el mundo. Hasta que, ya sabes, el doctor Martin Luther King llegó y ayudó a los negros a votar, entrar en todas partes, ir a la escuela, a mejorar como personas. Mejorar como personas y que mejoren los hijos. Trabajar, tener una casa, sentirse del país que te acoge sin olvidar el que te vio nacer. Con sus luces y sus sombras, la historia de Estados Unidos ha visto pasar a millones de inmigrantes buscando todo eso. Desde los primeros colonos hasta Sanjida, que llegó hace más de 20 años de Pakistán y ahora es americana, madre de marine, taxista y musulmana. Después del 11 de septiembre, muchas veces la gente, si te ve con el velo o con la ropa de tu país, te dice: vete a tu país, vete a tu país. Y hieren tus sentimientos, porque tú eres un ciudadano de Estados Unidos, pero ellos no te consideran ciudadano. Y te ofenden porque
¿Por qué dicen eso si sus padres han tenido que venir de algún lado? Mis pasajeros se bajan encantados. Me dicen, es usted muy amable, porque yo les digo cosas y es raro que un taxista hable. Especialmente las mujeres me animan. Ya sabes, una mujer taxista. Se sienten mucho mejor si yo conduzco. Pero otros intentan faltarme y les digo, si queréis ir aquí, tenéis que respetarme. Un pasajero no puede atacarme por de dónde soy o quién soy. Según el censo del 2010, Nueva York tiene 8.400.000 habitantes. La mayoría ya no son blancos, sino hispanos, y la población asiática crece cada año. Por religiones, siguen siendo más protestantes y católicos, pero los judíos tienen más peso en las esferas del poder. Nadie sabe cómo es el típico neoyorquino, porque el típico neoyorquino puede ser tan atípico como cualquier pasajero de un taxi. Para mí significa ser un puertorriqueño judío, algo difícil de encontrar en otras partes del mundo. Un hombre de religión judía, aunque no era practicante, descendiente de rusos y húngaros, que se cuelga de una mujer puertorriqueña. Y aquí estoy. Esto es muy Nueva York. Puede pasar en otro sitio, pero esto es Nueva York para mí. ¿Qué significa ser neoyorquino? Mucha gente piensa que los neoyorquinos somos inmutables, que no nos emocionamos por nada. Pero eso no es verdad. La gente aquí es muy sentimental. Solo que cuando te enfrentas a tantos estímulos cada día, cuando caminas por la calle y en lugar de cruzarte con 2 o 3 personas te cruzas con 50, te das cuenta de todo, pero no tienes tiempo de reaccionar a todo. No es la capital del país, ni siquiera la capital de su estado, pero es la capital del dinero y se nota. En Nueva York se cuecen los grandes negocios y las grandes crisis. Y el dólar sigue siendo la marca registrada de una ciudad que vende y se vende como ninguna otra. Nueva York, como marca, ha sido siempre muy consistente. Mirando hacia atrás, es cierto que el 11 de septiembre fue un momento muy delicado, pero creo que al final, si miras Nueva York ahora y una semana antes del 11S, aparte de que el World Trade Center ya no está y tampoco toda la gente que murió, creo que el ritmo de la ciudad, la forma de ser de la gente, es muy parecida a como era. No creo que haya habido una transformación masiva. Pero incluso en Nueva York la procesión va por dentro, y no es difícil percibir que aquí no vivieron la tragedia como en el resto del mundo, al otro lado de una pantalla. Era un día muy claro, había llovido el día anterior, había limpiado toda la humedad, era un día muy claro, muy bonito. Y todo el mundo ya sabía que no era ningún accidente. Estaba mirando la torre cuando veo que el avión y veo el estómago del avión voltear y entrar al edificio y se me cayó la boca. No podíamos trabajar. No podíamos hacer nada. Todo era un caos. Fui al hospital. Todos los de mi comunidad fuimos al hospital a donar sangre. Pero cuando me pidieron detalles, como no tengo seguro médico, me rechazaron. El edificio empezó a caer muy rápido. Y mientras caía, podías oír a toda la gente a la vez decir: "Oh, Dios mío". Y fue increíble porque la gente echó a correr hacia el edificio como para ayudar.
Mi primera reacción aquel día fue: ¿cómo puedo ayudar? Mi mujer se fue inmediatamente a la zona cero con su equipo de cirugía. Es médica y farmacéutica y estuvo allí durante 3 días. Mi marido trabajaba en un hospital. Recuerdo que me llamó y me dijo: estamos esperando a la gente y no viene. Estamos llamando a todos los hospitales y a ninguno llega nadie. Él estaba en traumatología y me dijo: no viene nadie, están todos muertos. ¿Qué quieres decir? ¿Que no viene nadie? Oh, Dios mío. Hubo muy pocos heridos. Es una ciudad de largos recorridos por un lado, de ángulos y recodos por otro. Y en cada asiento de atrás o a la vuelta de cada esquina espera una historia que quizás no tenga nada que ver con el 11 de septiembre, o quizás sí. Muchos llegaron a la ciudad años después, otros se fueron, otros se han quedado. Y Nueva York, con sus sueños, sus pesadillas y sus contradicciones, ha intentado con éxito pasar página. Pero en su fuero más interno, aquella fecha ha quedado tan ligada para siempre al nombre y al alma de la ciudad como el Empire State, King Kong, la canción de Frank Sinatra o los taxis amarillos.